sean todos bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Cabilando la Calle. Venimos ahondando sobre diferentes problemáticas urbanas, conflictividades que aquejan al ciudadano y ciudadana de a pie. Hoy vamos a tratar de profundizar un poco sobre esas herramientas de planeación, esos espacios de planificación institucional instituida, en donde también se define el presente y el futuro de las ciudades. Este gobierno municipal tiene una tarea especial y es adelantar la revisión parcial del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo nos afecta? Vamos a trabajar ese tema en la sesión de hoy y para eso agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Fernando, bienvenido y vamos a tratar de profundizar un poco sobre estas herramientas. Lo primero es, ¿quién es Fernando? Bueno, mi nombre es Fernando Zapata, yo nací y crecí en la zona nororiental, es decir, soy de origen popular. Yo llevo ya 19 años de experiencia en organizaciones sociales y comunitarias y en ONGs. Además tengo formación académica en diferentes asuntos relacionados con este tema y vengo trabajando sobre el mismo desde hace ya más o menos unos 15 años. En este momento hago parte de la Corporación Región, donde coordino el equipo de Derecho de la Ciudad del Territorio y además hago parte de un colectivo que se llama Memoria Colectiva y Paz Territorial, que viene también generando temas, digamos, relacionados con Derecho a la Ciudad y con Paz Territorial Urbana. Perfecto, Fernando. Se dice, pero antes de adentrarnos, se dice que este año 2025 y 2026, 2027, antes de que termine la administración del actual alcalde de Medellín, es necesario profundizar, acentuar y acelerar la revisión parcial del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué es importante eso? ¿Y qué es eso? Claro, empecemos por qué es. Los planes de ordenamiento territorial son la norma que regula el uso del suelo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el territorio, relacionado con construcciones, transformaciones territoriales y ese tipo de cosas, la vivienda, el espacio público, colegios, infraestructuras públicas y demás. El POT normalmente tiene una vigencia de 12 años, quiere decir en promedio 3 alcaldías. Lo que se dice es que tiene dos revisiones, una revisión de mediano plazo, que es de entre los 4 y los 8 años, es decir, en la siguiente alcaldía, la segunda alcaldía luego que entra en vigencia, y la revisión de largo plazo, que es para formular un POT nuevo para los siguientes 12 años. Estamos en la revisión de mediano plazo, la revisión es parcial. ¿Qué es lo que se revisa? Se está revisando lo que llaman el componente urbano y rural, eso para colocarlo en términos muy simples, básicamente es cómo se pueden producir y dónde se pueden construir infraestructuras públicas, cuál es la norma que regula eso, y además cómo se puede aprovechar o no el suelo privado, o en últimas dónde se pueden generar casas, quién la puede construir, cuáles son las regulaciones. Y una cosa muy importante, adicional a eso, también se regula, también se puede revisar los instrumentos de gestión, de dónde sale la plata, quién la pone y cómo se mueve para construir o no este tipo de cosas, y adicional, cómo se puede facilitar o no la construcción de infraestructuras públicas, de ciertos proyectos estratégicos, para colocar un ejemplo. Hasta dónde la revisión de mediano plazo de este POT puede favorecer aún más la construcción de, por ejemplo, el metro de la 80, por colocar un ejemplo. Perfecto. Medellín ha sido una ciudad que no ha sido planeada institucionalmente, ha sido construida por las comunidades que han llegado por migraciones, sea por conflicto armado, sea por pobreza, sea por empobrecimiento, sí, de las condiciones del campo, y por migraciones. Esa planeación no es de la que estamos hablando, pero cómo se ve afectada o beneficiada esa planeación popular con este proceso de planeación institucional. Claro, dos datos antes de entrar en eso, para poder entender el panorama. Uno es entender que Medellín, históricamente y de alguna manera todavía hoy, hay cifras que señalan que se ha construido por lo menos el 60% de manera informal. Todavía hoy de alguna manera Medellín es evidente, hay una huella clara, basta con observar las laderas de Medellín, las montañas, para darse cuenta de eso. Y al mismo tiempo el ordenamiento territorial entra en vigencia a partir del 1999, en 1998, en el 99 ya tenemos nuestro primer plan de ordenamiento territorial, para el 2006 se genera la revisión de mediano plazo de ese, para el 2014 tenemos un nuevo POT que es el que está vigente y ahora estamos en la revisión de mediano plazo de ese. Con eso lo que estoy diciendo es importante reconocer que hay una historia en esta ciudad profundamente segregada,
que condena a muchas familias a vivir en la informalidad, al mismo tiempo que los instrumentos de gestión pública para ordenar el territorio se han ido afinando en el tiempo. ¿Dónde encontramos que eso se juntó y que afectó lo uno a lo otro? El ejemplo más claro fue Cinturón Verde Metropolitano. Fue una discusión que se dio por allá en el 2012, 2014, donde un proyecto público de infraestructura bastante grande afectaba el borde urbano rural, la mayoría de familias, digamos, en condiciones de mayor empobrecimiento en la ciudad, sobre todo muchas familias que venían desplazadas de la guerra, que estaban llegando a las laderas, se veían afectadas por una infraestructura que quería favorecer, bajo el argumento de cuidado medioambiental, realmente más un asunto que pareciera ser más turístico, con el Camino de la Vida, monorriel, una serie de infraestructuras que parecieran más vender la idea de una ciudad más parecida a esos cinturones verdes europeos, ¿sí? Como con cierta alegoría, ese tipo de cosas, que al mismo tiempo amenazaba con la posibilidad de permanencia en el territorio para esas familias más empobrecidas, sin generar soluciones de vivienda adecuadas. Entonces todo eso generó todo un conflicto. Y permitió no solamente todo un proceso de movilización muy fuerte en contra de eso, además de generar la propuesta en contra de ese cinturón verde que era el mejoramiento integral de barrios, sino que adicional quedó muy claro para los sectores populares que hasta ahí el ordenamiento territorial era una cosa lejana, una cosa que se hacía en las oficinas del centro de Medellín, en la alcaldía, pero que eso que estaba pasando en esas oficinas sí tocaba la realidad de esas laderas, pero de forma negativa, lamentablemente, porque empezaron a llegar escuadrones antidisturbios a desalojar, empezaron a llegar control territorial, empezaron a llegar avisos de que se iban a construir ahí infraestructuras y que de alguna manera había que empezar a preparar la salida de ese territorio para disminuir la densidad habitacional y poblacional. Y todo eso generó una gran expectativa y al mismo tiempo una gran incertidumbre sobre lo que eso significaba. De ahí se desata entonces un proceso de movilización, varios, entre ellos uno que yo participé, lo menciono no porque sea el mejor o el peor, sino porque lo conocí de cerca, que fue Diálogos Cruzando el Campo y la Ciudad para el 2014, cuando se genera entonces todo un proceso de incidencia para el POT y de ahí se derivan otros procesos organizativos, en fin. Entonces ahí es donde podemos observar que se juntan esas luchas, además del caso de Moravia. Sí, en el caso de Moravia vemos cómo el ordenamiento territorial posibilita mejoramiento integral de barrio, pero luego se convierte en renovación urbana, que implica una potencial salida de un porcentaje alto de esa población para transformarlo y usarlo de otra manera, digamos más pensando en edificios para clase media. Incertidumbre. Acabaste de decir que lo que ha generado esta forma de aplicar la planeación del tránsito de una ciudad que ha sido informal, y todavía lo sigue siendo, hacia una ciudad planificada, lo que ha generado en las comunidades ha sido incertidumbre e inseguridad. ¿Cómo podríamos interpretar eso hoy? Es decir, dijiste 2008, 2009, empieza el primer plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, 2014 el segundo y estamos ya en la revisión parcial. En toda esa experiencia que has tenido y que has vivido y que has podido observar, la población, esa población informal, ¿cómo ha quedado? ¿Ha mejorado? ¿Ha tenido que irse? ¿Ha cambiado? Una cosa muy interesante. Uno, en ese primer POT del 99, el gran avance fue entender de alguna manera el asunto geográfico, geomorfológico, entender que es un valle estrecho, que tiene condiciones limitadas para el crecimiento y que frente a eso hay que tomar medidas y que sin lugar a dudas el río y las quebradas son ejes estructurantes, es decir, reconocer en la naturaleza algo importante para podernos pensar como sociedad cómo habitar el territorio. Sin duda es un gran avance. Sin embargo, la forma en que se fue evolucionando, la forma de entender ese ordenamiento territorial, terminó generando ciertas afectaciones, ¿sí? En términos generales tendríamos que decir que pareciera haber detrás, por lo menos en la versión del 2014 en adelante, sobre todo de manera mucho más clara, una matriz pensada en el fortalecimiento económico, en el dinamismo económico del aprovechamiento del suelo, más que en resolver las profundas desigualdades socioeconómicas que tenemos. Y eso en sí mismo encierra una gran tragedia, porque condena a centenares de miles de familias a vivir efectivamente en esa exclusión o a no poder disfrutar de los desarrollos urbanos que se están generando en diferentes territorios, incluso los populares. Eso por un lado. Pero yo también quiero rescatar la resistencia. Me parece que es importante. Las comunidades populares no se quedaron simplemente viendo cómo desde las oficinas de la Alpujarra se generaba un ordenamiento territorial, sino que una vez que se entiende que eso puede afectar la vida, que pone de alguna manera en zozobra la posibilidad de habitar los territorios populares,
se entra en procesos de lucha, de comprensión de lo que significa eso y de generación de propuestas. Y eso es muy importante. Y eso nos lleva también a que haya dentro del mismo POT, producto de las luchas populares, temas tan importantes como el mejoramiento integral de barrios, como la inclusión del sistema habitacional, que en última lo que dicta, según el Plan Estratégico Habitacional 2030, antes 2020, que es un documento técnico que se genera, está priorizando cuáles son los barrios que más necesitan atención en vivienda y por dónde empezar a solucionar el problema y cuál es la magnitud del problema. Eso también quedó incluido en POT, pero también está la protección a moradores, que es sin duda un gran avance, no perfecto, sin duda perfectible, pero aún así, en comparación con de dónde venimos, sin duda un gran avance normativo que permite reivindicar derechos y que se protejan los derechos de los habitantes. Entonces hay una serie de asuntos dentro del mismo POT que no son regalos, que son producto de las luchas que también están quedando incluidos, por lo menos en la versión de 2014. El problema con eso es que ya ponerlos a operar depende de otro montón de luchas, en tanto dependen de la voluntad política para poder financiar lo que eso significa, que es lo que todavía nos hace falta. Entonces lo que estoy diciendo con eso es, en términos generales, este POT para Medellín, pensado bajo lógica económica, en últimas es un modelo muy neoliberal, de intervención y comprensión de la ciudad y del territorio, pero al mismo tiempo logra recoger parte de las luchas populares. Hay una versión pequeña, reducida de POT que nos beneficia, que es interesante también de reconocer y valorar. Bien, estás comentando que esta planeación es esencialmente neoliberal, ese es el modelo económico imperante, lo que quiere decir que estamos frente a una ciudad neoliberal, que de alguna manera pues invierte en infraestructura y esa infraestructura puede que no beneficie a todos y a todas por igual. Es el tema de la exclusión. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de la revisión parcial? Si en esa revisión parcial quienes no han sido beneficiados pueden incidir o no para que sus condiciones de vida mejoren. La importancia está en lo que decíamos al principio, reconociendo que es una ciudad, por lo menos el 60% informal, significa que esta ciudad también es una ciudad popular. Entonces, de alguna manera hay una ciudad en disputa. ¿Sí? Hay un modelo de alguna manera institucional y privado que privilegia una lógica neoliberal para pensar y hacer ciudad, y al mismo tiempo hay una realidad fáctica, de hecho, de una realidad popular, de una ciudad popular. Y la imbricación entre estas dos es compleja y muchas veces conflictiva. Entonces la importancia está en eso, en cómo avanzamos en el debate social, colectivo, que nos debemos como sociedad, sobre qué significa eso y cómo superar de alguna manera algunas de esas contradicciones, porque eso no es solamente discurso. Eso significa, por ejemplo, que haya familias en el borde urbano rural de Medellín, en la parte alta, que además de ser víctimas de la guerra, que tuvieron que llegar desplazadas para salvaguardar su vida, llegan aquí y ni siquiera tienen derecho al agua potable, ni posibilidad de legalización de su vivienda, ni nada, están condenadas a vivir en la informalidad urbana, la informalidad laboral, la informalidad en la tramitación de conflictos, en toda una exclusión que se vuelve entonces sistemática. Lo interesante entonces es que el ordenamiento territorial abre la posibilidad de esa discusión colectiva, como mínimo colectiva, que debería de ser además pública, y ahorita explico qué significa esa diferencia, sobre cómo deberíamos vivir en este territorio. ¿Sí? Esa es la importancia. Ahora, es de mediano plazo. Cosas más concretas que nos permiten discutir. Venga, ¿por qué no se está haciendo ningún mejoramiento integral de barrio hoy en Medellín? Ni siquiera hay ni uno formulado. ¿Y por qué, en cambio, sí están formulados todos los planes parciales a orilla del río? Si tenemos en cuenta la lógica neoliberal, donde privilegia lo económico, la explotación del suelo a orilla del río es mucho más rentable. Entonces uno entiende, de alguna manera eso está detrás, esa lógica, ¿sí? Pero el borde urbano rural, en su mayoría habitado por familias muy empobrecidas, además víctimas de la guerra, están pendientes de soluciones y ni siquiera se ha diagnosticado los territorios, ni siquiera se sabe a ciencia cierta en qué condiciones están, que es lo mínimo que se necesita para generar el mejoramiento integral o los planes de legalización y regularización urbanística. Solo ese punto, para mencionar uno, da cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. Otro punto fundamental, la participación. Hay una preocupación importante y creo que muy bien fundada respecto de lo que significa abrir un debate amplio a la sociedad y a las comunidades populares, a los territorios, sobre cómo discutimos este ordenamiento territorial, esta renovación de mediano plazo. Hasta ahora eso no se ha dado y no hay
muestras claras de que vaya a pasar. No porque las comunidades no quieran, sino porque desde lo público no está clara esa ruta de participación. Por el contrario, lo que se sabe, que es muy poco, y está por definirse realmente cuál va a ser esa ruta, todavía no se tiene claro, no se conoce por nadie fuera de la alcaldía, y yo sospecho que ni siquiera dentro de la alcaldía no se sabe cuál va a ser esa ruta de participación, ¿cierto? Y estamos, sin embargo, en plena revisión y ajuste. Es decir, muy seguramente el Departamento Administrativo de Planeación, que es la entidad encargada dentro de la alcaldía, ya tiene avanzados algunos estudios, algunos mapas, algunos decretos, ¿cierto?, que podría colocar ahí, algunos artículos, perdón, que podría articular ahí. Y sin embargo, hacia afuera no conocemos ningún avance de esa discusión, ni siquiera conocemos la ruta por el medio de la cual podremos generar propuestas. Eso no está claro. Entonces es un tema también de fondo político relacionado con la participación que también es importante tener en cuenta, que también es fundamental. Y otro asunto que también es muy importante, que marca la importancia de esta revisión de mediano plazo. Se conoce también y se han denunciado, entre otros, por medios como Región, la Corporación Región, incluso el Armadillo sacó un artículo hace poco sobre ello también, donde se denuncia que hay una clara sospecha de que se puedan privilegiar intereses privados, inmobiliarios y constructores en esa revisión de mediano plazo, favoreciendo sus intereses, teniendo en cuenta además que estos sectores financiaron la campaña política de quien hoy es el alcalde, de Federico Gutiérrez. Entonces, si hay una restricción en la participación y hay cierta cercanía demostrada además con esos sectores privados, hay una alta probabilidad de que se aproveche la revisión de mediano plazo para favorecer esos intereses. Otro asunto que debería llamarnos mucho la atención sobre la importancia de esta revisión. Perfecto. 1999, primer plan de ordenamiento territorial. 2014, segundo plan de ordenamiento territorial. Y estabas hablando, ahorita comentaba sobre las resistencias. En ese periodo, si hablamos de resistencias, es porque la participación ha fallado, ¿cierto? O sea, no se ha incluido, las organizaciones sociales se articulan y exigen y logran algunos instrumentos de planeación importantes como el mejoramiento integral de barrios. Hoy están hablando de las acciones climáticas, por ejemplo, también en las laderas por las afectaciones que tienen. Hablemos un poco de qué puede hacer hoy, teniendo en cuenta una historia de exclusión, las organizaciones sociales y en qué estado están para poder hacer exigencias, para poder pedir cuentas sobre esta revisión parcial. Un asunto con la participación antes de entrar ahí como a ese asunto. Hay que reconocer, me parece a mí, desde mi perspectiva por lo menos, que la participación social y comunitaria ha sido mucho más cualificada que la capacidad y la disposición institucional para dar cuenta de esa participación. Es importante mencionarlo porque cuando decimos la participación falla, y la muestra de eso es la resistencia, habría que entrar a decir cuál es la parte de la participación que falla, por qué falla. Porque hemos tenido participaciones efectivamente muy cualificadas, muy interesantes desde los sectores sociales y comunitarios, por lo menos de lo que yo he podido reconocer. Eso también es importante mencionarlo, es decir, tenemos una institucionalidad pública que parece que se ha quedado muy por debajo de lo que la sociedad le puede ofrecer, esa sociedad popular y comunitaria. ¿Sí? Eso es importante. Lo otro, ¿qué puede hacer sectores sociales y comunitarios? Se viene haciendo desde hace rato y colocamos algunos ejemplos de lo que pueden ser hoy propuestas significativas para aportar a la construcción de esa renovación de mediano plazo del POT, entre ellas acciones climáticas y otra de la cual yo he podido acompañar y hago parte, que me parece importante y aprovecho para mencionarla, y es la posibilidad de generar reparación territorial a través de instrumentos como el mejoramiento integral de barrios, pero aplicado a la reparación territorial de las víctimas del conflicto o de los conflictos y las violencias que hay en Medellín, a través de una propuesta, por ejemplo, como Barrios para la Paz, que en última significa aprovechemos el instrumento normativo de ordenamiento territorial, que es el mejoramiento integral de barrios, le damos toda una perspectiva de paz, es decir, reconocimiento de daños, el reconocimiento de víctimas, y colocamos una reparación territorial a través de ese instrumento, habilitando además procesos de participación activa de esas comunidades afectadas, pero además reconociendo una cosa diferencial y es los lugares de memoria. Cómo los lugares de memoria en esos territorios, o bien porque fueron significativos al momento de las victimizaciones, de la guerra, del conflicto, de las violencias, o bien porque fueron significativos por la resistencia, además de las prácticas de esas comunidades que les permitió resistir a todos esos asuntos.
Si reconocemos eso de manera clara, podemos aprovechar un mejoramiento integral para, además de generar todo un asunto de desarrollo territorial mucho más integral, mucho más interesante, no bajo la noción de desarrollo neoliberal que criticamos y rechazamos, sino bajo otra forma de entender el desarrollo. Además, podemos fortalecer las prácticas de resistencia. Eso se viene trabajando con memoria colectiva y paz territorial, se ha colocado en diferentes escenarios de paz y creo que también es una de esas apuestas que se puede colocar en discusión, incluso para dotar dentro de los enfoques del ordenamiento territorial que se tienen para Medellín el enfoque de paz, entre otros. Entonces ese tipo de cosas son muy significativas. Ahora, ¿qué posibilidades de movilización e incidencia se tienen hoy? Lo primero es reconocer las limitaciones del sector público que están presentando hoy. No hay una ruta clara de participación y eso preocupa, que ya lo mencionaba ahorita. Adicional a eso, venimos de, digamos, unos pocos años hacia acá, donde ha habido cosas tan brutales como la pandemia, que generó un empobrecimiento significativo de muchas organizaciones, que debilitó muchos procesos organizativos, que debilitó liderazgos. Tuvimos un estallido social que también significó un agotamiento de las energías disponibles para la movilización. Es decir, es muy difícil generar hoy grandes movilizaciones, en parte porque bajo el estallido social hubo de alguna manera un desgaste de muchas de esas energías. Cuando digo desgaste, fue muy intensa, generó cierto cansancio, que no quiere decir que la gente ya no se quiera movilizar. Para distinguir un poco eso. Pero adicional han pasado otra serie de cosas, incluso que aparecen de alguna manera nuevas en las discusiones que no estaban en el POT de 2014, entre ellas, por ejemplo, el impacto climático que tenemos, las transformaciones y cómo aumentan las condiciones de riesgo en algunos territorios. Todo eso hace que sea también muy difícil movilizarse, además de las condiciones socioeconómicas de muchas organizaciones que también se han debilitado, entre otras, porque disminuyó la cooperación internacional, otras fuentes de financiación alternativas y demás. Todo eso hace hoy que tengamos comunidades muy inquietas, que están pensando soluciones, que están pensando alternativas, con un contexto institucional que no les favorece la participación, pero también con un contexto económico, de alguna manera social, histórico, que complejiza también esa movilización. Entonces, de alguna manera nos coge una discusión muy importante en un momento de relativa debilidad, donde habrá que mirar de dónde sacamos fuerzas para poder juntar lo que hay y igual tratar de hacer el esfuerzo y la tarea. Bien, creo que un elemento clave también adicional al que estás diciendo es el control paramilitar en las regiones, claro, o a través de los combos, de los grupos ilegales, desafortunadamente también en articulación con la fuerza pública, que también se vio en el estallido social. Limitaron incluso las movilizaciones en los barrios, etc. Ese es un tema también de fondo que fractura a través del miedo y a través del control la posibilidad de fortalecer la capacidad organizativa y poner condiciones a la hora de debatir asuntos públicos. Ahora decías del modelo neoliberal de ciudad que favorece, digamos, los negocios, que es al parecer, porque se tiene noticia de que si hay unos insumos de negociación o de diálogo con los sectores empresariales para esta revisión parcial del POT. Bien, ¿qué sigue? Está la revisión parcial, pero también hablaste de la revisión de fondo, que creo yo, para la revisión de fondo, si vamos a hablar de un nuevo POT, deberíamos llegar con una capacidad organizativa potente para poner condiciones y hablar de un modelo popular de ciudad, podría ser. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer en la revisión parcial y en la revisión de fondo que creo debería ser en el próximo gobierno, o sea, después del 2027? Si nos puedes aclarar un poco eso. Y también reconocer que sectores poblacionales, como por ejemplo el sector de la economía informal, o algunos llaman economía popular, también tienen aquí incidencia y tienen cabida, porque estamos hablando del espacio público, que también hace parte de esta revisión parcial. Moravia, y que esto no solo afecta a los habitantes de ladera, que han sido unas construcciones, una informalidad, también a los formales. Miremos lo que está sucediendo con el Metro del 80, la expulsión permanente de comunidades y la afectación a su patrimonio. Es decir, este es un asunto que nos debe interesar a todos. Háblanos un poco de eso. ¿Qué sigue en términos procedimentales para la revisión de mediano plazo y la revisión de largo plazo? Bueno, a ver, para este mediano plazo debe salir en el marco de esta administración, ¿sí? No tenemos fechas claras de cuál es la ruta institucional que se han propuesto. Frente a eso, digamos, estamos todavía a la espera,
Pero lo que sí se sabe es que se han propuesto que durante este año trabajarán sobre, digamos, toda una etapa diagnóstica y de elaboración, digamos, normativa de lo que significa esa revisión de mediano plazo, es decir, revisarán algunos artículos y cosas, en fin. Todavía, al parecer, no habrá discusión pública, esperamos que el próximo año sí haya, pero estamos todavía a la espera de cómo se va a dar todo ese asunto, habrá que mirar. Una vez surtida esa discusión, esto va para el CTP, el Consejo Territorial de Planeación, emitirá algún concepto, la norma lo exige, este no es vinculante, pasa al Consejo Distrital de Medellín, allí sí será una discusión, se supone que más de fondo, pero realmente habría que decir que es un consejo mayoritariamente adepto a la alcaldía de turno, es poco probable que haya realmente un control político allí, lo más probable, que habrá ver qué pasa, es que simplemente pase sin mucho problema lo que se proponga desde la alcaldía, es decir, no habrá mucha discusión realmente por ese lado, se aprueba y simplemente queda vigente esas transformaciones. La siguiente revisión, que es la de largo plazo, que discutiría ya todo el POT, de alguna manera, entre comillas, un nuevo POT completo, entre comillas, porque seguramente mucho de lo que quede aquí probablemente sea tenido en cuenta para esa época, se debería generar para después de 2027, es decir, para la siguiente alcaldía. Sin embargo, aunque la norma sí lo pide, vigencias de 12 años, este empezó en 2014, quiere decir que para 2028 debería estar el próximo, si bien la norma lo manda, no hay nada que los obligue, es decir, si no lo cumplen, no hay sanción. La norma dice que se tiene que hacer, pero si no se cumple, no hay sanción. El ejemplo más clásico para explicar eso es el caso de Bogotá, que tienen un POT muy viejo y siempre en muchas discusiones, y a veces lo actualizan, pero luego lo tumban y luego una discusión que no logra avanzar. Aquí se han respetado mucho esas vigencias, pero existe la posibilidad de que la alcaldía que venga pues, tenga que decidir si lo asume o no una revisión de largo plazo. ¿Sí? Entonces todavía estamos como pendientes de qué va a pasar. Supongamos que se apegan a los tiempos, la deben hacer, la de largo plazo. ¿Qué es lo interesante con esta? Siendo una revisión de ese tipo y relativamente tan cercana en el tiempo, debería servir para que los procesos sociales y comunitarios que se organicen, se movilicen y generen propuesta, logren madurar de alguna manera sus discusiones, tanto en términos de articulación, colaboración, trabajo en red, como en términos de propuestas en específico, para que cuando tengamos la discusión de ese largo plazo, de ese próximo POT, ahí de alguna manera tengamos mayores posibilidades, como mínimo de discutir, ojalá de incidir, pero sobre todo de movilizar mucho más fuerte la discusión, para que realmente se evidencie qué es lo que está en disputa. Veremos qué pasa de aquí a allá. Y quería mencionar otro ejemplo de asuntos importantes también, hemos quedado mucho con temas muy urbanos. La ruralidad también tiene luchas importantes. Solo un ejemplo de ello es el Distrito Rural Campesino, que también viene avanzando muy fuerte, pero además hay una discusión ahora muy fuerte sobre cómo entender el suelo rural, porque cada vez es menos rural, menos de uso rural y cada vez más de uso campestre, más de recreo para ciertas familias de clase media que van allá a comprar un lote y hacen una casa que va a visitar los fines de semana o que vive allí y va a trabajar a Medellín, pero que no tiene una vida campesina. ¿Sí? Entonces digamos que hay una serie de discusiones también en lo rural. Pero volviendo a la pregunta, a salir de este ejemplo, es importante entonces que entendamos este periodo como un periodo de cualificación en muchos sentidos, para ver cómo favorecemos la movilización. La sociedad puede exigir, así sea que la próxima alcaldía, digamos que se haga de la vista gorda, como decimos, y no tramite la revisión de fondo, la sociedad lo puede exigir. Sí, claro, estaríamos en pleno derecho. El derecho a la participación nos da esa posibilidad. En términos jurídicos, es decir, la participación a través de un mecanismo puede exigir entonces al consejo que esté en la época y al alcalde que haga la revisión. No tengo certeza de esa ruta jurídica. No tengo la certeza de si eso es posible. O sea, pero la ruta política sí. Sé que es posible y se puede colocar, pero de ahí a que efectivamente tenga viabilidad, es decir, que haya un ente que obligue a desarrollar un POT, no tengo conocimiento que se haya generado en el país hasta ahora. Entonces no tendría forma de responder de manera clara como eso. Claro, la accesibilidad política siempre estará al alcance. Sí. Por supuesto, tenemos pleno derecho a ello. Independientemente de las posturas políticas, tenemos pleno derecho a ello. Somos ciudadanía, tenemos ese derecho, la Constitución nos lo permite. Perfecto. Bien, muchos temas nos quedan pendientes, en términos de herramientas de planeación, en términos de organización, en términos de cualificación. ¿Cuál sería el llamado al movimiento social para prepararnos, tanto para esta revisión parcial,
como para la revisión de fondo. Y también para seguir nuestros procesos autónomos. Es decir, no hay que olvidar que la planeación siempre ha sido desde lo popular. Eso no se olvida. Solo que ahora tenemos un instrumento en el que también tenemos que incidir, sería interesante, pero no podemos olvidar nuestra autonomía. Claro, porque no todo cabe en un POT. Exacto. ¿Cierto? O sea, no es que la vida se esté definiendo completamente en un POT. Entendemos que es un escenario también de disputa, que también tiene su importancia, pero el universo no está metido ahí. Exacto. Sí, la vida continúa, la vida sigue más allá del POT y eso significa que todavía tenemos mucho por construir y creo que parte de las tareas que están pendientes es eso, es reconocernos, reconocernos además con mucho respeto, reconocernos en todo lo que venimos haciendo, un montón de apuestas comunitarias, de escala territorial, barrial, de cuadra, de esquina, pero también una gran cantidad de esfuerzos académicos, de organizaciones sociales, ONGs, en fin, que vienen tratando de aportar a todo esto. Creo que nos hace falta todavía volvernos a encontrar de nuevo. Esto se vuelve reiterativo, ¿cierto? Escuchamos esto muchas veces, pero creo que efectivamente es así. Nos hace falta volvernos a encontrar en la posibilidad como mínimo, si no de articulación, por lo menos sí de trabajo en red, que entiendo que no es lo mismo. Quiere decir, un respeto profundo por la autonomía, donde entendemos que tenemos intereses en común y que podemos trabajar de manera conjunta. Y es lo mismo, en esa misma lógica, el reconocimiento de los intereses, saberes y haceres populares y comunitarios, que son muy diversos, y que no todos son bonitos, que hay para todos los gustos, para todos los sabores, reconocer que eso tiene su valor y que de alguna manera a partir de ahí logremos construir. Creo que será difícil caer en el error institucional de que solo hay un modelo de ciudad alternativa. ¿Sí? Eso será complejo, habrá que reconocer que es una diversidad de posibilidades, pero de donde de eso podamos ver que puede de alguna manera aportar a la discusión y a la disputa de esa ciudad neoliberal que nos niega. Será sobre todo creo que lo importante. Nos niega y nos expulsa. No es una ciudad, son muchas ciudades, alguna vez lo conversábamos en un espacio, son muchas ciudades las que conforman a Medellín y la que conforman cualquier ciudad. En Medellín está la ciudad cercana al río, está la ciudad de los propietarios, está la ciudad informal, está la ciudad de la ladera, está la ciudad de la calle también y está la ciudad de la economía informal. Todas esas ciudades se tienen que articular para exigir un modelo plural para el buen vivir. Y hay un elemento con el que quiero cerrar. Precisamente lo estábamos hablando antes de grabar este programa, y es la crisis habitacional que está a punto de estallar. Estamos viendo, no hay para dónde ir. Las pocas construcciones de vivienda, primero, son muy costosas, segundo, es fuera de Medellín, y tercero, quien no tiene la posibilidad de pagar, pues tiene que hacérselas a un loteo ilegal. Ese es un drama, esa es una bomba de tiempo que deberá solucionar el plan de ordenamiento territorial. Esperemos que sí. Yo esperaría que sí, que esa discusión sí se diera, pero teniendo en cuenta lo que mencionábamos ahorita y es la probabilidad de que los intereses privados sean privilegiados para pensar este ordenamiento territorial más que la discusión social, nos marca de alguna manera un escenario que no es tan optimista al respecto. Porque poner a los inmobiliarios y constructores a que solucionen el problema de vivienda, pues no es una solución, ¿cierto? Es una solución para quien pueda pagar y comprar, que es un sector, digamos, una porción relativamente reducida de la sociedad. La mayoría de nuestra sociedad quedaría excluida de esas posibilidades. Además, con un asunto que también es muy grave, y es que estamos de alguna manera te referías a la producción de vivienda nueva, privada, pública y demás, pero la vivienda que ya existe cada vez encarece más. De las posibilidades de vivir incluso en un arriendo, incluso en un barrio popular, son cada vez más difíciles. Entonces se ha vuelto carísimo vivir en Medellín, que hace parte de la crisis. También hace parte de la crisis. Todo lo asociado con el costo de vivienda se ha disparado de manera muy acelerada y eso genera efectivamente una crisis que ya está. Yo creo que lo que estamos esperando o anhelamos con alguna fe, digámoslo así, es que estalle la burbuja inmobiliaria, ¿cierto? Como esa burbuja especulativa, más de sectores económicos, que ojalá no les dé para seguir subiendo precios. Esperamos que eso arranque, pero realmente la crisis de la vivienda ya estalló, ya está en plena vigencia, ya es muy observable, muy claramente observable. Se puede ver muy fácilmente en lo rápido que crecen los bordes urbanos rurales populares. Muchas de esas familias efectivamente vienen de otros lados, producto de la guerra que sigue en Colombia, también viene de otros países, pero también es mucha gente que no tiene cómo pagar el arriendo en un barrio popular más abajo, más de media ladera, y lo que encuentra es, para refugiar a sus hijos, su familia, es ir a encontrar un lote
que hoy es cada vez menos barato por esa especulación también ilegal del suelo, pero que sin embargo por lo menos le ofrece la posibilidad de ir pagando como pueda en el tiempo y escamparse ahí de la intemperie. Entonces todo eso da cuenta de la crisis también inmobiliaria y es tan observable como mirar esos bordes urbanos rurales desde cualquier punto de la ciudad. Claro, y también el área metropolitana, la expansión. Bien, creo que tenemos demasiados temas todavía en punta, pero por hoy cerramos nuestro tema para el día. Agradecerle a Fernando por acompañarnos el día de hoy y también invitarlo, vamos a volverlo a invitar para profundizar en ese tema de la crisis habitacional, para centrarnos allí y poder identificar el problema, pero también identificar soluciones. Habría que cambiar el modelo de construcción, habría que cambiar el modelo económico de construcción de nueva vivienda, habría que crear condiciones mixtas empresas constructoras mixtas. Bueno, ya lo hablaremos y lo profundizaremos. Muchas gracias, gracias Fernando, y a todos quienes nos siguen y nos escuchan nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Cavilando la Calle.